vamos a comentar brevemente. Tendría que dejar algún videito de por qué estas distribuciones son normales. Hay un experimento muy interesante, muy lindo, que es, vamos tirando bolitas, esto es una bolita, y va cayendo en un lugar con un agujerito y pica acá y tiene como dos posibilidades para ir. Puede elegir por este camino, pasar por este camino, pasar por este camino. Y después, si eligió este camino, tiene otras dos posibilidades para elegir otros dos caminos. Y así, ¿no? Va teniendo siempre un 50% de probabilidad de ir hacia la izquierda o hacia la derecha esta bolita. Y resulta que cuando se hace el experimento este de tirar un montón de bolitas por algún recipiente que les dé esta posibilidad, ¿no?, de ir a la izquierda o a la derecha, justo queda, cuando tiramos muchas bolitas, queda una figura así, acampanada, justo como la campana de Gauss. Y por eso es que se le llama la distribución normal, ¿no? Porque es la que suele suceder cuando tenemos la misma probabilidad de una cosa que de otra. Bueno, vimos distintas distribuciones. Hasta ahora habíamos visto discretas y esta, que es la distribución que vamos a mirar, que es para una variable continua, que es la distribución normal, tiene esta característica, decíamos, de ser una distribución acampanada, que tiene una media, que tiene una desviación estándar, por ahí, y que en este caso la media y la mediana coinciden, no son la misma. ¿Qué más podríamos decir? Como estamos hablando de probabilidades, ¿no?, queremos juntar estos dos conceptos, vamos a definir la probabilidad de que un determinado valor de la variable que estamos analizando, voy a poner X, pero bueno, en la distribución normal estándar se llama Z, la probabilidad de que X tome un valor menor que un determinado valor A, acá, sería el área abajo de esta curva. Me corre el cursor. El área abajo de la curva. Y como estamos hablando justamente de probabilidad, entonces la probabilidad abajo de toda la curva, o sea, todo lo que está acá marcado en verde, suma 1. Bien, estamos hablando de probabilidad. Como decimos que es simétrica, bueno, ya eso ya lo vieron. Tendrán que ver cuál es el área a la izquierda de esta línea azul y a la derecha, y algunas otras preguntitas más, que es lo que se trata de este ejercicio 1, ¿no? Como para identificar un poco las características de la curva normal. Había un concepto bastante interesante que es normalizar. Y bueno, acá en el práctico no está especificado, pero lo usamos. El profe les había dicho, ¿no? Ustedes tienen una distribución que tiene una determinada media. Yo voy a hacer una que tenga una media acá, en 2, por decir algo. Y puedo tener una distribución que tenga una media en 2, ¿sí?, teóricamente simétrica y bueno, todo. Además, con un desvío determinado, yo puedo tener otra distribución que también tenga media 2 con otro desvío, ¿sí? Ahí está como más puntitos, más concentrados alrededor de la media los datos. Y así siguiendo, ¿no? Mientras menor sea el desvío, más próximos van a estar los datos y más con más pico va a ser esta campana. Va a ser más pronunciado el pico. Eso si yo varío los desvíos. Si yo varío la media, lo que voy a hacer es correr simplemente esta misma distribución hacia la izquierda o hacia la derecha. Y ahí yo tendría la misma distribución con el mismo desvío, pero lo que me estaría variando sería la media. Vamos a poner que acá está el -3.
Entonces, si yo, con el mismo criterio, ¿no?, quisiera calcular la probabilidad en la distribución esta, la probabilidad de que un valor determinado de mi variable sea menor que -1, por decir algo, yo tendría que fijarme cuál es el área abajo de esta curva. ¿Sí? Imagínense que para calcular las probabilidades yo tendría infinitas formas, dependiendo del caso, porque tendría infinitas funciones, porque cada una de estas funciones que yo grafique acá corresponden a una distribución con una determinada media y un determinado desvío. Entonces, como hay infinitas posibilidades para eso, habría infinitas curvas, habría un montón de tablas, ¿sí? No podemos estar haciendo tablas para cada uno de los casos. Y por eso es que justamente si a una distribución dada, por ejemplo a esta que tiene media -3 y desvío, vamos a poner 0,5, yo quiero calcular una probabilidad, lo que hago es justamente a esta distribución la estandarizo. ¿Sí? ¿Qué hago? Hago este truco, digo, bueno, voy a tomar, si yo quería calcular la probabilidad de que mi variable sea menor que, habíamos dicho, -1, y yo quería calcular el área abajo de esta curva, ¿sí?, desde el menos infinito hasta el -1, porque era lo que yo quería calcular, lo que voy a hacer es hacer una pequeña trampa y voy a considerar una nueva variable donde voy a tener mi variable x menos la media, que era -3 en este caso, dividido el desvío, que era 0,5. Y lo que voy a hacer entonces es, en vez de calcular que mi variable sea menor que -1, ¿sí?, yo lo que voy a calcular, voy a estar estandarizando y voy a fijarme para qué valor de z, ¿sí?, me quedaría el equivalente de que x sea menor que -1. Yo ahí entonces lo que tendría que hacer sería reemplazar la x por -1. Voy a reemplazarla acá. Y calcular, ¿no? Z entonces sería, en este caso, este valor de z fijo sería -1 más 3, me quedaría 2 positivo, 2 sobre 0,5, que me daría 4. Z tendría que ser menor que 4. Entonces acá, voy a poner acá el 4, yo tendría que estar calculando el área abajo de esta curva. Pero el área abajo de esta curva sí la tengo en tabla, porque yo de esta distribución sí tengo la tabla. Entonces, en vez de calcular la probabilidad de que una variable x sea menor que -1, donde yo no tengo la tabla y donde tendría que fijarme qué pasa con el área, lo que hago es justamente usar la fórmula de estandarización, y lo que en realidad estoy haciendo es a esta curva que tengo acá en rojo, la estoy desplazando para que me quede en el valor 0, o sea, le estoy haciendo un corrimiento acá, y la estoy aplanando como para que me quede justamente la distribución normal estándar. El desplazamiento lo hago cuando le resto la media, y el achatamiento lo hago cuando divido justamente por la desviación. ¿Se entiende? Entonces, convierto mi problema, va de vuelta, de calcular la probabilidad de que x sea menor que -1 a un problema equivalente donde yo estoy calculando la probabilidad de que z sea menor que 4. Y esta sí es fácil calcularla porque tenemos las tablas. Y las tablas, fíjense acá, en el aula tienen distribución de probabilidad, tienen un par de cosas más. Acá, un anexo de tablas de probabilidades donde aparece una de las tablas, es la tabla normal. Y esto que se les comentó el otro día el profe en el video. Está en la tabla, fíjense,
voy a aumentar acá. Lo que está en la tablita es la probabilidad de que z sea mayor que 0 y bueno, y menor que un determinado número, ¿no? El determinado número era el que calculábamos acá. En este ejemplo que yo puse, era menor que 4 y menor que 4 obviamente va a ser 1, ¿sí? Porque nos fuimos, fíjense, nos fuimos de los 3 desvíos estándar. Vieron que las distribuciones tienen esta característica, la distribución normal, de que cuando nos desplazamos en 3 desvíos estándar ya tenemos toda la distribución ahí, así que la probabilidad va a ser 1. Lo que hacemos es convertir esta curva, la desplazamos, la achatamos y el problema lo terminamos resolviendo por tabla, que queda mucho más fácil. Entonces tenemos la distribución normal, tenemos una manera de, para cada distribución, estandarizarla justamente y poder pasarlo a el problema, a manejarlo con una tabla. Y los siguientes ejercicios que aparecen acá son justamente estos. Ya no estamos hablando de cualquier distribución normal, sino que estamos hablando de la distribución normal estándar, donde tenemos esta variable z, y nos piden que calculemos en el ejercicio 2 distintas probabilidades. Por ejemplo, la probabilidad de que z sea menor que 1,36. Vamos a hacer acá un grafiquito. Me encantan los gráficos que yo hago. Yo tendría que... así como me ven, tengo una artista plástica, que es mi hermana, que se parece encima, se parece un montón a mí. Ella dibuja bien, yo no. Acá estaría entonces la distribución. Acá estaría el valor 0, ¿sí? Justo la mitad. Y el 1,36 estaría aproximadamente por acá. 1,36. Lo que nos están pidiendo acá es que encontremos la probabilidad de que z sea menor que 1,36. O sea, lo que nos están pidiendo sería el área a la izquierda, ¿sí? Y por debajo de la curva. En la tabla, lo que tienen que tener cuidado acá es que en la tabla lo que les aparece es el área para esta región, ¿sí? Porque vieron que dice z es mayor que 0 y menor que este determinado valor, 1,36. Entonces, a este valor, que es el que aparece por la tabla, yo le tengo que sumar esto que está acá. Y esto que está acá, bueno, se los dejo para que piensen cuánto será. Pero bueno, yo creo que ya saben la respuesta. ¿Cómo hacemos para calcular el 1,36 en la tabla? Se lo mostró el profe, por las dudas vengo acá. Vamos a subir un poquito más el zoom. ¿Ven? Lo que vamos a calcular es el área acá abajo, ¿sí? Y fíjense que z oscila entre 0 y un determinado valor. Si yo quiero calcular 1,36, tendría que irme al 1,3 y al 0,06. O sea, voy a buscar en esta fila y en esta columna. Así que acá, este sería el valor, insisto, de esta porción, ¿sí? A eso le tendríamos que sumar esta, para calcular la probabilidad de que z sea menor que 1,36. Acá les van a servir mucho los gráficos. Porque, por ejemplo, cambia drásticamente el problema si queremos calcular, va de vuelta, mi super curva. Si queremos calcular la probabilidad de que z sea mayor que 1,45. O sea, acá está el 0, acá andará el 1,45 y lo que queremos es calcular la probabilidad de que sea mayor que 1,45. O sea, queremos este pedacito. ¿Cuál será el área a la derecha de la curva? Lo que nos da la tabla es lo que yo voy a marcar ahora en azul. Esto es lo que nos da la tabla.
Si supiéramos cuánto vale todo esto, o sea, lo que voy a dibujar ahora en verde, si supiéramos cuánto vale o cuál es el área verde, le restamos el área azul y obtenemos el área roja. ¿Sí? Hay como varias maneras de pensarlo. Esa sería una. Entonces tendríamos ahí a 0,5 le resto la probabilidad de que Z oscile entre 0 y ese valor, el 1,45. Porque entonces, fíjense, al área verde le estoy restando el área azul y obtengo el área roja. Esta sería una manera de pensarlo. Otra manera de pensarlo sería, borro acá, queríamos calcular el área esta y lo que voy a hacer sería a 1, es lo mismo, a 1, que es el área por debajo de la curva, le voy a restar el área correspondiente a la probabilidad de que Z sea menor que 1,45. Y bueno, y esta probabilidad, 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que 1,45 sería el 0,5, que sería toda esta parte, más la probabilidad de que Z esté entre 0 y 1,45, no se ve ahí, pero bueno, se entiende que sería la parte que nos da la tabla, ¿sí? Lo que voy a remarcar en violeta. Esto que es lo que nos da la tabla. En definitiva, si hacemos la cuenta, 1 menos 0,5 nos va a quedar el 0,5 menos la probabilidad que nos da la tabla. O sea, es lo mismo. Pero bueno, tienen estas dos maneras de pensar. Y así, siguiendo, van a tener varios casos, ¿sí? Dependiendo de qué es lo que tengan que calcular. Por ejemplo, a ver qué otro ejemplo podemos hacer. Si quiero calcular acá la probabilidad de que Z esté entre dos valores positivos, Z esté entre este valor positivo, 1,26 y 2,25. Quiero calcular el área abajo de esta curva. Lo que podría hacer sería calcular, acá lo voy a marcar con amarillo, el área esta, el área en amarillo, que sería la probabilidad de que Z está entre 0 y 2,25, que es la que me da la tabla, y le resto la que voy a marcar ahora en azul, no se distingue, el resto esta, que sería la probabilidad de que Z esté entre 0 y 1,26. Bueno, todas estas cosas son con las que van a tener que jugar ahí. Z sea menor que 2,25 menos la probabilidad de que Z sea menor que 1,26. Fíjense que si yo lo pongo así, no es exactamente lo que yo dibujé. Sería exactamente lo mismo, pero no es lo mismo que yo dibujé. Porque acá yo estoy hablando de la probabilidad de que Z sea menor que 2,25. O sea, estaría considerando esto. ¿Sí? La probabilidad de que Z sea menor que 2,25. Lo que pasa es que de escribirlo así o escribirlo así, como la probabilidad, que era la que queríamos calcular porque es la que está en tabla, de que Z esté entre 0 y 2,25 menos la probabilidad de que Z esté entre 0 y 1,26,
no alcanzo. Si bien son distintos y representan distintas áreas, cuando hacemos la cuenta, las áreas que están a la izquierda del 0 se terminan cancelando, así que nos queda el mismo resultado. Bien. Creo que con eso van a poder resolver el ejercicio 2. Ahora vamos, el ejercicio 2 hasta el H. Ahora vamos al revés. Vamos, ¿qué pasa con al revés? Me dicen, hallar el valor de B para el cual se cumple de que la probabilidad de Z mayor que B sea ese valor. Si tienen alguna duda, abran el micrófono y me preguntan. Lo que acá me están diciendo es que para un determinado valor, que no sé dónde está, si a la izquierda o a la derecha, la probabilidad es 0,8485. ¿Qué dicen? ¿Estará este valor B a la izquierda o a la derecha del 0? Sí, que a la derecha. A ver, vamos a poner que B está acá. Vamos a suponer que B está acá. Y estamos diciendo que la probabilidad de que Z sea mayor que B, que sería el área abajo de la curva, o sea, lo que yo estoy marcando en azul, es 0,84. ¿Qué dicen? ¿Podrá ser 0,84 este pedacito? No, tiene que estar a la izquierda. Tiene que estar a la izquierda, exacto. Ahí está. Y ya que lleguen a esa conclusión. Tiene que estar a la izquierda. No sabemos dónde, pero bueno, por ahí andará B. Entonces, nos fijamos, ¿sí?, en tablas, pero el tema es que la tabla no la tenemos para los B negativos, ¿sí? La tenemos para los B positivos. Entonces, lo que podríamos encontrar con la tabla sería justamente algún reflejo. O sea, si acá está B, ¿sí?, acá estará menos B, ¿bien? Y entonces encontrar el área, o sea, si el área en azul es 84,85, el área en rojo también será 84,85, 0,8485, ¿se entiende? Entonces, estamos pensando cómo hacer para encontrar ese valor en la tabla. En la tabla lo que podemos encontrar va a ser solamente, no, voy a poner otro color, el rosita este. Lo que nos va a dar la tabla va a ser esto. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo pueden hacer para usar esta simetría, ¿sí?, y para usar lo que sabemos de la distribución normal y lo que sabemos de la tabla, porque lo que vamos a tener que buscar en la tabla es este valor que está acá en rosa. O sea, el trabajo que vamos a tener que hacer en la tabla es, no voy a decir cuánto es ese valor en rosa, calcúlenlo ustedes, pero vamos a suponer que nos dio 0,23. Vamos a suponer. Entonces en la tabla yo busco ya directamente acá adentro a ver cuál es el más cercano a 0,23. Y estamos entre este y este. Vamos a suponer entre este. En realidad es el anterior. Este sería más cercano a 0,23. ¿Sí? Entonces, el valor B, que estaría buscando el valor, en realidad menos B, sería el 0,61. ¿Sí? 0,61, vengo al gráfico acá, y sería este valor. ¿Sí? Z tendría que estar entre 0 y 0,61, pero 0,61 sería menos B. Lo voy a poner con otro color.
Entonces, nuestro B en este caso sería 0,61. ¿Se entiende? Fíjense que lo que estamos usando mucho acá es estas propiedades de la distribución, de que es simétrica, de que entonces las áreas justamente también son simétricas, y entonces podemos hacer en espejo todo y pensarlo en espejo como para poder justamente aprovechar la tabla, porque la tabla lo que nos da es la información de lo que sucede con el área, pero a la derecha de cero. ¿Sí? Así que por espejo tenemos que ir pensando todo. Creo que con este ejemplo ya lo pueden pensar. Y después vienen algunos problemas donde tienen por ejemplo, este problema que habla del gasto mensual en telefonía móvil, que sigue una distribución normal. Así que ya acá tenemos una distribución normal que tiene una determinada media y un determinado desvío. Entonces ya tendríamos una curva, pero bueno, justamente era lo que decíamos, ¿no? Para no estar trabajando en cada curva en particular, lo que hacemos es estandarizarla. Cuando nos piden calcular la fórmula de trabajo para hallar el valor de Z, es justamente cómo podríamos hacer para conseguir Z. Eso es lo que piden ahí. Y después, una vez que tenemos el valor de Z, justamente la estandarización, podemos ahí calcular la probabilidad de que el gasto mensual sea superior a 20. Si mi variable X es superior a 20, yo tengo que pensar cuánto sería el valor para Z, el equivalente para Z. Entonces tendría que convertir, como hoy habíamos hecho, no, lo debo haber borrado. Acá, que decíamos, mi valor X es menos 1, mi valor en Z, entonces reemplazo el valor acá en la fórmula y encuentro cuál sería su equivalente para Z. Lo mismo tienen que hacer acá. Una vez que encuentran el equivalente para Z, se fijan en la tabla cuál es la probabilidad. ¿Sí? Y bueno, acá son todos similares. En el 4 también son similares, tienen los registros de una empresa telefónica, donde la duración en promedio son 12 minutos y el desvío es de 3 minutos, y calcular la probabilidad de que una llamada dure menos de 10 minutos. Tienen que calcular las probabilidades haciendo esto, ¿no? Estandarizan, se fijan cuál sería el valor equivalente para Z y calculan la probabilidad utilizando la tabla. En el 5, el 5 cambia un poco. Sigue siendo, ¿no?, una distribución normal, con una determinada media, con un determinado desvío. En el A tienen que calcular la proporción de clientes. Fíjense que, por ejemplo, si la probabilidad es de 0,9, la proporción sería 90%. ¿Sí? Pero fíjense acá en el B. Acá en el B dice calcular el tiempo de permanencia mínimo del 15% de los clientes de mayor permanencia en el lugar. Entonces, vamos a hacer acá. Hago el dibujito. Tiene una distribución normal, y esa es mi distribución. Tiene, bueno, la media es de 75 y el desvío es de 10, pero nosotros vamos a estandarizarla. Lo que nos está preguntando acá es, ¿cuál es el tiempo mínimo de permanencia del 15% de los clientes de mayor permanencia en el lugar? O sea, lo que nos está diciendo es que acá, en esta área, el área esta corresponde al 15%
de 1, o sea, 0,15. ¿Sí? ¿Y cuál será este valor de Z? Eso es lo que tendrían que buscar en la tabla. ¿Cuál es ese valor de Z? Que justamente es lo que estaría indicando cuál es el tiempo de permanencia mínimo. Y porque a partir de ese momento, bueno, están solamente el 15% de los clientes. Pero ojo, que este valor de Z es justamente el valor que usamos como auxilio, ¿sí? Encuentran este valor de Z en la tabla, pero recuerden que lo que tienen que calcular es el valor de X, que era lo que nos interesaba, ¿sí? Este valor. Así que, bueno, despejen de ahí para calcular el tiempo mínimo de permanencia. Bueno, el C es algo parecido. Y el 6 también. Sí, ahí está.